la capacidad de generar riqueza no viene dado por tus ingresos, sino por tus gastos. ¿Ok? Ok. Siempre que logremos controlar los gastos, vamos a generar riqueza mucho más rápido. El crecimiento es cuando notas que has progresado en tu vida, en tus proyectos, en tu forma de ser, en tus relaciones, en el impacto que estás dejando en otros. El crecimiento es esa sensación de que a pesar de los contratiempos, lo has hecho bien. Por eso hemos creado este espacio para seguir impulsando tu progreso y tu crecimiento al siguiente nivel. Bienvenidos a Creciendo Podcast. Bueno, bienvenidos nuevamente a un episodio de Creciendo Podcast. Para mí es un enorme placer estar con ustedes nuevamente una semana más. Este episodio es muy especial porque voy a compartir con un gran amigo, el cual ha tenido éxito en su vida aplicando principios de los cuales te he hablado en este podcast. Desde el principio ha tenido objetivos, ha tenido manejo acorde de sus emociones, ha tenido convicciones, ha trabajado en conjunto de su pareja las metas. Y bueno, él se llama Fernando Castro y para mí es un placer tenerte aquí hoy. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Dani, muchas gracias. Buenos días. Primero que todo, un placer reconectar contigo. Es así. Después que nos conocimos hace ya, iba a decir 20 años, pero yo creo que es un poco más de 20 años, pues tenemos Yo 40, creo que un poco más. y nos conocimos cuando teníamos como 15 años. Bien, bien, muy bien. Un placer. Encantado de estar aquí, muy agradecido con la invitación y encantado de compartir un rato aquí. No, para mí el placer es mío, Fer, y poder compartir y darle a la audiencia algo que les ayuda a crecer semana a semana con esta píldora que estamos sacando todos los lunes en Creciendo Podcast. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención una llamada previa que tuvimos de la intención de colaborar juntos y aprovechar de darle a la gente un poco de ejemplo de no solo es la teoría, no solo es que le funciona a la gente que es hiper famosa, sino que estos principios pueden funcionar a cualquier persona que de verdad esté con la determinación de hacerlo y aparte que tenga la paciencia suficiente para que a lo largo del tiempo vea resultados. Entonces yo quería comenzar contigo con una pregunta. Cuando tú tenías 18 años, 17 años, que tenías una idea de qué querer estudiar o alguna idea de meta de vida que ya se acaba la etapa escolar, ¿tenías algún tipo de objetivo? ¿Tenías claro qué querías hacer, qué querías estudiar? ¿O es algo que fue surgiendo a medida que pasó el tiempo? Sí, sí. A ver, Dani, tú sabes cómo es cuando tienes, bueno, en Venezuela te gradúas con 17 años o algo así, y cuando te gradúas o tienes que empezar a aplicar a las universidades, pocos tenemos idea de lo que queremos estudiar o pocos sabemos cómo funciona el mundo real, ¿no? Una cosa que yo siempre tuve clara y que se me daba muy fácil eran los números. Entonces, bueno, siempre estaba la idea de o estudio algo relacionado con números, me voy por economía, me voy por ingeniería. Cuando tienes 18 años no entiendes muy bien qué significa la ingeniería, por lo mismo, porque Sí. no tienes idea del mundo real. Aplicando a las universidades, quedé en la Facultad de Ingeniería de la UCB, no quedé en la escuela que yo quería, que era economía, en la Católica, y terminé escogiendo la opción de ingeniería civil. Me gradué 5 años después, bueno, un poco más de eso. Me gradué de ingeniería civil y todavía sin saber muy bien cómo funciona el mundo real. Pero ¿qué siempre estuvo claro? Objetivos como algo relacionado con números, algo que me guste, algo donde sientas cierta pasión, algo donde puedas tener a futuro un futuro profesional relativamente estable o con proyección a futuro, con proyección de crecimiento, ¿no? ¿Y tenías alguna experiencia o alguien que te contó? O sea, tú dices que querías algo de los números, ¿es con qué intención? ¿O es por el tema de tener ingresos y controlarlos bien? ¿O es un tema de que alguien, o le preguntaste a alguien con más experiencia, ya sea tu papá o un tío, un amigo de la familia, que te contara de esa futura carrera o posible que te ibas a aventurar? De nuevo, esta conversación cuando la tienes con 40 años, piensas que lo veas con otra cabeza, pero la verdad es que no. O sea, hablas con gente, te dicen carreras, te dicen por acá, pero nadie, o sea, no recuerdo un hecho específico que alguien me haya dicho, vete por ingeniería, que te va a venir bien, vete por economía, vete por finanzas.
Lo que sí pasaba en mi casa, siempre pasó, era esa, no sé, lo voy a llamar marca familiar de mis viejos, siempre recordándonos de vamos a college, no paren en college, hagan masters y paren luego del master o sigan después del master, pero nunca la parada que paráramos después de college. Entonces, ¿alguna guía en temas de carrera? No mucho, la verdad, pero donde siempre estuvo la guía fue mis viejos, que siempre nos empujaban a A college, mejorar. master. Sí, pero si quieres hablamos ahora un rato del tema de marca familiar. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué crees tú? Yo te entiendo perfecto porque a mí también me pasó igual. O sea, como uno tiene 17 años, no tienes ni idea de verdad que lo que tú dices que quieres estudiar es algo que tú quieres hacer toda tu vida. Yo pienso que una persona de 17 años no tiene esa información clara, a menos que sea una profesión que empieza desde antes, una profesión artística, deportiva, o algo que realmente ya desde muy temprana edad lo tienes claro, ¿no? Pero normalmente la mayoría no lo sabe y yo creo que es algo que hoy en día puede ser muy diferente a nosotros porque hay tanta información, está internet, están muchas cosas que a lo mejor te pueden ayudar. Cuando nosotros teníamos 17 años, no teníamos Google para buscar qué hace un ingeniero civil o un ingeniero en informática o cómo le va a una persona en X carrera, ¿no? Entonces, hoy en día hay tantos casos de éxito y ejemplos que la gente puede buscar. Entonces, eso también es una ventaja de las personas de la realidad actual. Claro, Entonces, claro. a mí me genera, como te digo, grandes expectativas de que estas personas tienen esas herramientas que nosotros no tuvimos y parte de este espacio y cualquier otro espacio que esté a la orden es que las personas tengan la información y puedan irlas aplicando, no importa la edad que tengan. Sí, sí. O sea, a mí lo único que me gustaría agregar ahí, Dani, es eh, algo que intentamos hacer nosotros aquí en la casa con mis hijos. Tengo dos, tienen 11 y 9. Es no tanto llevarlos a la carrera X o la carrera Y, que si son mejor en números, que si son mejor en letras. Es simplemente lo que llamamos mi esposo y yo college awareness, que es que sepan que existe algo más allá de que se gradúen de high school, cómo funciona. Yo vivo en Miami, en Estados Unidos, y tú sabes que el tema de college y universidades aquí en Estados Unidos es un tema gigante, Sí. muy famoso, muy relevante. Entonces, bueno, lo que intentamos con mis chamos es que tengan eso que llamamos nosotros college awareness, que sepan que funciona, que sepan que existe, diferentes tipos de universidades, carreras, que hay divertido allá, que hay del otro lado, ¿no? A Sí, ver, no, por ahora, que no, hay opciones, que hay alternativas. claro, hay alternativas y sobre todo esa visión a futuro, ¿no? Sí, mi hijo está en sexto grado, en pocos años ya estará saliendo de high school. ¿Qué viene después de eso? ¿Sabes? Que ellos empiecen a transformar esa cabecita, que ahora mismo lo único que piensan es en deporte o los amigos y tal, que empiecen a pensar qué viene después, ¿sabes? Eso está muy bien porque es el tema de la visión, ¿no? El plan de vida uno lo ve, bueno, hoy en día, por lo menos en mi caso, uno lo ve más tarde, ¿no? Cuando uno era adolescente o estabas incluso estudiando en la universidad, tú tenías un plan, pensabas muy a corto plazo, ¿no? Tengo parcial en un mes o tengo un proyecto que desarrollar, o bueno, cuando me gradué voy a trabajar, no sé, en tal empresa, pero el plan a largo plazo, un plan dentro de 20 años, no lo veías. Lo clásico que te decían o que te insinuaban en las universidades es, bueno, ¿cómo te ves en 5 años? O sea, es la típica pregunta trillada de entrevistas y todo. Pero a las personas les hace falta un plan más, ¿no? Eh, Tony Robbins dice que nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer en corto plazo y subestimamos lo que podemos hacer a largo plazo. Eso quiere decir que tú no te crees a veces que a largo plazo puedes hacer cosas increíbles. O sea, quieres todo como resultado de hoy. Y eso que estás inculcando a tus hijos me parece genial. Te felicito por eso porque ellos van a tener una oportunidad diferente a la que tuvimos muchas personas de mentalidad, pues. Ya cuando ellos tengan 18 años, a lo mejor están pensando, bueno, yo voy a estudiar esto, voy a trabajar en esto, voy a emprender en esto, no sabes lo que vas a hacer. Pero ya saben que, bueno, a lo mejor cuando tenga 30 años, mi aspiración es tener tal meta o tal cosa, porque mi papá, desde que yo era chiquito, me ayudó
con esa creencia, que es el punto que voy ahora, porque al final tú le estás dando un tipo de información, un tipo de creencia a los chamos que tú crees que es lo mejor. Ya ellos verán en su momento si lo que tú le estás diciendo les resulta, ¿no? Eso también, porque es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos decían algo siempre pensando que era lo mejor y al final nos dimos cuenta que, oye, esa creencia a lo mejor no estaba tan buena o no era la correcta y no por maldad o malas intenciones, sino porque no tenían la información las personas que nos metieron esas creencias en la cabeza o la información que nosotros consumíamos en la televisión, las películas o lo que sea en el colegio, la maestra. Toda esa información que nosotros fuimos asimilando y nos han ido moldeando a medida que hemos creciendo. 100%, 100%. A ver, como siempre, yo no sé si lo estamos haciendo bien. En el caso de mis hijos, nos enteraremos en unos años. Viendo hacia atrás, sí te puedo decir, a nosotros, mis papás, siempre nos inculcaron ese tema de universidad, luego máster. Ellos estudiaron en Estados Unidos su máster y cuando volvieron, bueno, no sé, ellos seguramente lo hicieron inconscientemente o conscientemente y era ese empuje y awareness hacia mi hermano y hacia mí de vayan a la universidad, luego hagan máster. Nunca nos dijeron tienen que tener un buen empleo o emprender. Ninguna de las dos, ¿sabes? Ya éramos un poco más libres en ese sentido. Y luego terminamos, sí, mi hermano y yo, hoy en día los dos tenemos masters y yo creo que viene un poco inculcado por ese awareness de mis viejos de inculcarnos eso. Luego lo hicimos, creo que tuvimos bastante suerte en la carrera profesional, nos ha ido bastante bien. Entonces, bueno, no me puedo quejar de ese inception, o sea, de esa idea que nos metieron mis papás, que hoy luego se materializa en resultados positivos, ¿sabes? No, y es una evidencia de que las creencias funcionan. O sea, ya sea para bien o para mal. En tu caso funcionó para bien porque te dieron una creencia que sí tiene un sentido, ¿no? Prepárate mejor, no te conformes con solo aprender. O sea, lo clásico que nos decían, ve al colegio, estudia, saca buenas notas y consigue un trabajo. Pero no te dicen, ten siempre hambre de crecimiento, no te las sabes todas, sé humilde, escucha a las personas, rodéate de personas para que aprendas de ellas, puedas crecer, donde tú estés rodeado de personas, donde tú no sientas o que eres el que más sabe, entonces tienes que buscar gente que sepa más que tú para poder crecer. O sea, esas cosas no te las dicen en el colegio ni nada. Y ese tipo de creencia va ligada a lo que tus papás te decían, ¿no? O sea, no pares nunca de aprender, no pares nunca de prepararte. O sea, eso me parece genial, ¿no? Y que tú que estés con tu nueva generación haciéndolo es algo, ¿verdad? Que es un ejemplo que deberíamos todos hacer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Funcionará Mira, para mis Fernando, hijos? Nos enteraremos en unos años, ¿sabes? exacto. O sea, y ellos también irán aprendiendo también nuevos conceptos y nuevos principios, aunque estos principios que yo he hablado en el podcast y que he conversado contigo son principios que tienen siglos, pues, ¿me entiendes? O sea, antes la gente no tenía información a eso, yo pienso que igual van a seguir funcionando de aquí a allá y veremos qué ocurre, ¿no? Tú, para ir al tema de los objetivos, específicamente en objetivos financieros, ¿cuándo tú estableciste algún objetivo financiero? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que eso era algo relevante para ti? Sí. A ver, yo creo que muy cerca a la fecha de graduación de la universidad, ¿ok? Yo estoy en ingeniería civil, ¿ok? En la central, cuando estás terminando, ingeniería civil en la central es una ingeniería muy técnica, muy especializada en temas técnicos. Y yo creo que se despertó ese gusanillo de, ok, o sea, me gusta, soy bueno, se me da bien, lo que sea, pero ¿cómo monetizo este aprendizaje? ¿Sabes? Claro. En esa época, hablando o sea, en esa época ya tienes un poco más de edad, tal vez tenía 24 años o algo así, y terminas hablando con gente. Y recuerdo en esa época, eh, un señor me dijo, en los bancos aprecian mucho a los ingenieros civiles que tienen MBAs. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son gente que tiene buen manejo de los números, suelen resolver problemas bastante fáciles, están acostumbrados a resolver problemas, y luego el MBA le termina a dar el empaque de educación financiera, contabilidad financiera, bolsa, Claro, inversiones, más, etcétera. más al terreno corporativo y no al de campo, pues, como tal. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno,
yo creo que en ese momento, ligado, eso fue, estoy hablando del año 2006-2007, se mezcla con la emigración de gente de Venezuela y consigo esa oportunidad de hacer un máster en Madrid. Y yo creo que se Ok. cruzaron, o sea, se cruzaron exactamente las dos cosas que yo quería. Era un máster especializado en inversión en infraestructura, que haces el crossover perfecto entre educación financiera y lo que tienes 5 años o 6 o 7 años aprendiendo en la carrera, ¿no? Eh, Ok, entonces, conseguiste una forma de unir lo que ya estabas estudiando con lo que realmente te gustaba, que eran los números. O sea, conseguiste una exactamente, forma, pero eso lo logras porque lo tenías en la mente. O sea, tú estabas buscando de alguna forma no desistir de eso, ¿no? O sea, claro, no te veías haciendo una construcción nada más en una obra o algo netamente ligado a lo civil, sino querías algo más. exactamente, exactamente. A ver, Ok. tú lo dices, tú lo describes muy bien en tu primer capítulo, en el de los objetivos. O sea, yo creo que el problema que solemos incurrir todos muchas veces es que como estamos en una vorágine de actividades, de los niños, del trabajo, de corre para allá, corre para acá, eh, entonces estás luchando también con otras culturas, con otros idiomas, no nos paramos a pensar hacia dónde queremos ir, ¿sabes? No lo solemos hacer. Y yo creo que es algo que hay que hacer. Hay que hacerlo como rutina. Hacia dónde quiero ir en pocos meses. Hacia dónde quiero ir en pocos años. Hacia dónde quiero ir en muchos años. ¿Sabes? Yo creo que, o sea, ese Eso se objetivo llama, yo me lo planteé al final de la universidad y luego, bueno, se terminó materializando, ¿no? eso se llama tener claridad. Yo hago un ejercicio de claridad de 2 a 3 veces al año y reviso cómo estoy en todas las áreas, ya sea financiera, relaciones, salud, deporte, hobbies, todo, trabajo. Y la sincero, pasa que a la gente a veces no le gusta sincerarse, porque le da miedo exponerse así a sí mismo. Entonces tú te sinceras, ves cómo estás, ves cómo dónde quieres, qué quieres mejorar, qué necesitas y lo guardas, ¿no? Entonces cuando tú vuelves a revisarlo y hacer el mismo ejercicio, te das cuenta, oye, no he hecho nada, es un llamado de atención, o sí, mira, aquí mejoré, cumplí lo que iba a hacer. Y es una forma es una forma de reemplazar aquellos deseos que tú dices el 31 de diciembre y las uvas y todas las cosas que la gente se engaña a sí misma diciendo todos los años y no hace nada. Esto es una forma de hacerlo, pero le da seguimiento, ¿no? Y tú mismo, si tienes la determinación y la convicción de hacerlo, lo puedes ir evaluando y midiendo, que es la única forma de verdad de cumplir objetivos. Pues si tú vas midiéndolo en un tiempo y viendo qué estás haciendo, qué no estás haciendo, para poder avanzar, porque si no, de verdad es imposible. O sea, la suerte ahí no aplica, porque la suerte te la creas tú, ¿no? Al menos eso es Exactamente. lo que yo pienso. Exactamente. O sea, yo le recomiendo a todo el mundo que de vez en cuando se paren por un segundo a pensar en dónde estamos, a dónde queremos ir y a dónde queríamos ir hace poco tiempo. ¿Sabes? Es la única forma, tal cual como lo acabas de decir, de entender en dónde estás, si te has desviado, si no te has desviado, si vas bien, si vas mal, si vas bien, ¿para quién? Porque a veces vas bien para ti, a veces vas bien para otro. Eh, pero Sí, definitivamente hay que dedicarle tiempo a pensar en cómo voy respecto a los objetivos, ¿sabes? sí, sí, el objetivo es muy importante y la parte más importante es la claridad y la mentalidad que tú tengas de verdad y determinación de cumplir ese objetivo con un porqué, ¿no? ¿Por qué quiero lograr eso? Entonces, pase lo que pase, tú tienes tu porqué y vas a buscar la forma de replanificarte para lograr ese porqué, ¿no? Porque si tú no cumples eso, ¿qué pasaría? O yo quiero lograr esto para tener una satisfacción, un placer futuro un bienestar determinado para lograr ese objetivo. Y ahí te das cuenta que te hacen falta ciertas capacidades, ¿no? Para aprender. Por ejemplo, cuando una pareja ya tiene, o una persona que ya están más por encima de sus 30 años y están en la misma rueda que tú dijiste de las rutinas y el día a día, y entonces ya tienen hijos o no tienen hijos, pero tienen mucho trabajo o viajan mucho y ganan bien o no ganan tan bien. Muchas situaciones, pero el factor común es que dejan las finanzas personales de lado, no le dan importancia. Entonces creen que porque ya tienen cierta trayectoria en sus trabajos, en sus negocios, saben manejar el dinero personal. Entonces eso es un gran error que ha caído muchísima gente y es lo que al final de las etapas de la vida de las personas las tienen
sin fondo para retirarse, sobre todo en Latinoamérica, que la gente depende de sus retiros de los estados o de las empresas que dan jubilación, entre comillas, que son, o sea, en verdad no te va a garantizar tu futuro. Entonces, eso es un error que yo pienso que a lo mejor como tú estás ahorita en Estados Unidos, lo ves un poco diferente en tu entorno, porque la gente ahí sí, así sea, las grandes empresas te obligan a invertir para el retiro. Estados Unidos es un país que tiene un gran porcentaje de ciudadanos, pues, o residentes que invierten en bolsa, a diferencia de Latinoamérica, que somos muy pocos los que invertimos en bolsa. Por este concepto, ¿no? Dependemos del gobierno, de la empresa o de uno mismo, que uno es invencible y va a trabajar hasta el último día y no hay problema. Entonces, ¿cómo ves tú la importancia de las finanzas personales? Las finanzas personales, ¿cuándo crees tú que una persona debe enfocarse en esto y debe hablarlo y debe aprender, ¿no? ¿Cómo se hace? O sea, varias cosas. Uno, es un tema que está súper de moda ahora, ¿ok? Hay gente por ahí que lo llama finanzas familiares. A mí me gusta llamarlo finanzas familiares, sobre todo por el hecho de si tú tienes unos objetivos financieros claros, pero tu pareja no, o sea, tienes un obstáculo en el medio, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. es importante que haya o sea, coño, que estén alineados todos en la casa, ¿no? Eso por un lado. Dos, sumamente importante, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros todos crecimos sin educación financiera, ¿ok? Entonces, qué nos ha tocado a nosotros pasar? En los últimos 15, 16, 17 años, Sí, nos ha tocado a todos educarnos o sea, en qué hay que hacer para llegar a viejos y no tener que seguir trabajando hasta los 75, 80, 85 años para poder vivir, ¿no? Entonces, primero ha tocado hacer un catch-up, ¿ok? Aquí en Estados Unidos te lo enseñan de que eres muy chiquito. Entonces, cuando llegas a ya tu edad laboral, 23, 24, 25 años, ya tienes claro qué tienes que hacer para proyectar a futuro. Nosotros no. Nosotros posiblemente llegamos a 30 años y no teníamos ni idea de qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, un correcto. consejo que me dio un profesor de la universidad sumamente importante y que me ha servido y tengo 15 años haciéndolo es leer prensa financiera, leer páginas, bueno, ahora mismo es páginas web financieras, ¿ok? No importa si son en español, no importa si son en inglés, pero leerlos a diario, ¿ok? La primera vez que me dieron el consejo, yo dije, bueno, para qué este profesor del máster quiere que yo lea periódicos financieros todos los días? Hoy en día es un hábito, ¿ok? Hoy en día, todos los días, a las 7, 8 de la mañana, yo me levanto y me leo el periódico financiero. Entonces, ¿qué entiendes? ¿Cómo funcionan las finanzas globales? ¿Cómo funciona la macroeconomía? ¿Cómo funcionan finanzas personales? ¿Quiénes son los grandes actores? Cuando vemos una noticia, no solo lees la parte, El vamos a llamarle, clickbait. claro, o sea, la parte incendiaria de la noticia, si no entiendes el trasfondo financiero de la noticia, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué te ayuda todo eso? A decir, si yo tengo $100 que voy a ahorrar todos los meses para comprarlos en una acción de lo que sea, ¿cómo influye lo que está pasando en el mundo a mi decisión? Eso que estás diciendo de los $100, por ejemplo, tú tienes un hábito de todos los meses contribuir a tu fondo de retiro familiar. O sea, ¿cómo haces tú eso? A ver, en Estados Unidos, o sea, yo estoy empleado, yo trabajo por un fondo de inversión, un private equity, y estoy en nómina, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tengo lo que llaman el 401k, que es es un fondo de retiro muy famoso en Estados Unidos, lo tienen muchísimas personas, y lo que hacen es que te descuentan dinero en automático Salario. de cada cheque, sí. Ok. Depende de cómo ganes, cada 2 semanas, 2 veces al mes, una vez al mes, lo que sea. Entonces, bueno, por ese lado, hay una primera parte que se va en automático. Qué tiene de bueno? Que es pre-tax. Dos, que lo hacen antes de que te llegue el dinero a tu cuenta, por lo cual no tienes margen de Posibilidad de maniobra de... gastártelo. Ujú. Claro, exacto, exacto. O sea, no tienes margen de maniobra de decir, el mes pasado gasté mucho, este año no voy a poner dinero del 401k, me lo quedo yo en mi cuenta. No tienes opción, se va de una vez. ¿Ok? Luego crece en el tiempo, pero no voy a entrar en mucho detalle De cómo funciona, pues. sí, 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 porque esto no es un tema de seguridad financiera. Pero bueno, eso es un lado. Por otro lado, tenemos el hábito de poner dinero en automático. Tengo transferencias automáticas de mi cuenta en Ok. mi banco a otro banco. Mi esposo y yo decidimos hace unos años que la cuenta de ahorro la queríamos en otro banco, lejos
como dicen los americanos, arm length, o sea, lejos pero cerca de nosotros, no atada a nuestra cuenta corriente, Claro. porque la ves todos los días, si tienes muchos ahorros lo que sea, si Te tienes pones ahorros, creativo. claro, te pones creativo, entonces no dices, bueno, me puedo comprar esto, me puedo comprar aquello. No, nosotros lo tenemos en otro sitio, ¿ok? En otro banco. ¿Qué pasa? En un clic ya tienes el dinero contigo, pero no lo tienes a la vista ni junto con tu cuenta de cheques. Eso por un lado, de transferencias automáticas para allá. Por otro lado, transferencias automáticas a la cuenta de brokerage, la cuenta de corretaje de bolsa. Ok. Entonces, bueno, la verdad O es que sea, eso que mandas tú a otro banco es como tu fondo de tranquilidad. O sea, cualquier eventualidad que tengas, la sacas de ese sitio, pues. sí. O Correcto. sea, eso, en la Ok. cuenta de ahorro, o sea, solemos tener una cantidad de dinero en meses, o sea, yo la suelo ver en meses de salario, porque nunca sabes qué te Ok. va a pasar. Entonces, Correcto. digamos, es el fondo de emergencia y el exceso solemos utilizarlo para otro tipo de inversiones que no sean bolsa. Ok. Real estate, te metes en un negocio, haces lo que sea, ¿no? Pero bueno, el concepto global de las 3 o 4 cosas que describí es un concepto que a mí me encanta que se llama págate a ti primero, ¿no? Ok. Que no significa cómprate eso que te gusta primero. Es simplemente a tu yo dentro de 10 o 15 o 20 años, dale tu dinero, ¿sabes? Ese, A mucha... ese Págate Primero no es de los mismos creadores de Me lo merezco, así que me lo voy a comprar. exactamente. Ok. Es de otros creadores. Págate a ti primero, ¿ok? Mucha gente, no sé, mi esposa tal vez, yo le digo, mira, transfiere esto a tu fondo de retiro X o lo que sea. Obviamente no les gusta porque es dinero que tienes en tu cuenta que se va a otra cuenta. Pero o sea, la forma de verlo es que esa otra cuenta también es tuya, ¿sabes? O sea, te estás Claro. sacando un dólar del bolsillo y te lo estás poniendo en el otro bolsillo, ¿ok? Entonces, bueno, Mira, hay un concepto que yo escuché en un evento que tú tienes que imaginarte que ya estás, no sé, al final de tu vida, en la edad que tú quieras, 95 años, 100 años, no sé, cualquier edad, y estás como en una rocky chair, en una montaña, así, sentado. Entonces, imagínate que tú estás sentado así y ves la neblina en el ambiente y empiezas a ver todo lo que fue tu vida. Empiezas a ver esas escenas, cuando estabas adolescente, estudiando, trabajando, te casaste, tuviste chamo, empezaste a crecer, empezaste a poner tu fondo de inversión, después viajaste por el mundo, todas esas cosas. Si lo que tú estás viendo es lo que tú dices, oye, esta vida fue maravillosa, entonces lo que estás haciendo hoy está bien. Si tú te imaginas una cosa que, coño, no estás viendo claro, tú dices, bueno, hay cosas que debo cambiar, porque esa persona del futuro no está contenta. Y esa persona del futuro soy yo, ¿sabes? Y esa persona del futuro no va a trabajar por ella, sino soy yo que tengo que trabajar por los dos. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, oye, verdad que te invita muchísimo a pensar, porque el momento es ahorita, pues. No importa si tienes 41, 42, 50, 35, el momento es ahora. Si no estás invirtiendo, el momento es revisar por qué y educarte para empezarlo a hacer. Así como tú lo hiciste a más temprana edad, pues obviamente lograste tener enfoque a más temprana edad y has podido lograr cosas que a otros a lo mejor no han podido, y a lo mejor otros que tienen un buen trabajo también como tú, pero están desordenados financieramente. Ganan a lo mejor $200,000 anuales, pero gastan 190. Entonces también es un tema que no está organizado. Y ese futuro perfecto o esa vida ideal no la ven, ¿no? Van día a día. Entonces, eso es buenísimo lo que tú estás haciendo y es un ejemplo de que los principios y todo funciona y la organización, y sobre todo me agrada que cada vez mencionas siempre a tu esposa que está involucrada contigo en el tema. O sea, hoy las mujeres es buenísimo porque se involucran muchísimo cada vez más en los temas. Incluso hay mujeres que llevan las finanzas de la casa y a veces los hombres la delegan como para no meterse en problemas, ¿no? No, sí, lleva tú los gastos, decide tú qué quieres gastar o lo que sea, pero también eso no es así. Tiene que ser algo en conjunto y que la mujer esté tan involucrada como el hombre en el tema de las decisiones y en el tema de capacitarte y educarte, ¿no? 100%, 100%. Por eso te dije lo de las finanzas personales,
Mm, yo prefiero referirme a ellas como finanzas familiares, ¿sabes? excelente. Porque si no logras estar alineado en tu casa, te va a ser muy difícil crear riqueza, ¿ok? Yo siempre que hablo con los amigos, siempre que me hacen una pregunta o lo que sea, mi respuesta siempre no es desde la generación de dinero, ¿ok? Es desde la creación de riqueza, ¿ok? ¿Cómo creamos riqueza? No es cómo ganamos más plata, que es como le llamamos nosotros usualmente. No, no, no. Es frente a este problema o a esta pregunta o ¿sabes? O a cualquier cosa que se nos presente es cómo generamos más riqueza. Y si no logras estar alineado en tu casa, te va a ser difícil, te va a ser muy difícil generar riqueza, Imposible. ¿sabes? No, es que si no Imposible. tienes un objetivo comprendido, es un objetivo fallido. O sea, es un Exactamente. tema. No puedes ir solo, pues. O sea, No cuando vas puedes ir solo. solo, vas arrastrando pesas y al final te jalan, ¿no? O Claro, sea, claro. es un carro que tiene cuatro ruedas, pues no tiene dos ni tres, o sea, tiene cuatro y tiene que ir avanzando. Y si hay, Exactamente. mientras haya más alineación, es como tal cual, pues si los cauchos están alineados y las ruedas, el carro anda más rápido. Si tú estás alineado con tu familia, vas a ir más rápido, ya, eso no hay discusión. Así tengas obstáculos, así tengas bajadas, que de eso quiero hablar ahorita contigo. Tú, obviamente hemos hablado de todo lo positivo, de los objetivos, de las creencias, pero has tenido, como todos, pues has tenido momentos difíciles que has luchado, has dudado, han tenido que tomar decisiones. O sea, no sé si quieres compartir algo, algún momento que pueda dejar un mensaje de enseñanza a las personas que nos están escuchando. Por supuesto, Dani, por supuesto. A ver, y lo cuento con muchísimo gusto. Recuerda, hoy estoy hablando desde los 41 años, después de 15 años de carrera, de haber emigrado de Venezuela a España, luego 3 años después de España a Miami, ¿no? Cuando estábamos en España, bueno, como muchos de los oyentes saben, España es un sitio muy rico, es un sitio muy divertido, se vive bien, se habla la misma lengua, pero a la misma vez es un sitio muy duro para temas profesionales, para inmigrantes sobre todo, ¿ok? Yo emigré a España en el 2008, época muy dura, plena época de la crisis De crisis. financiera y crisis de bienes raíces en España. Entonces, bueno, claro, llegamos, me voy a hacer un máster, mi esposo y yo nos fuimos con las 4 maletas que teníamos, ¿sabes? Es más, no creo que ni hubiesen sido 4, tal vez fueron dos maletas, vendimos nuestros carritos, nos fuimos, pero ¿sabes? No teníamos carro, vivíamos en un departamento alquilado, cero lujos, ¿sabes? No teníamos. Mi esposa trabajó de nanny una época, mi esposa dio clases de inglés otra época, yo hice el máster, luego del máster, el máster estaba conectado con empresas constructoras españolas, tuve la suerte de entrar en una empresa española de las grandes constructoras a nivel mundial que se llama FCC. ¿Ok? Hoy en día pertenece a Carlos Slim. ¿Ok? En esa época pertenecía a cotiza en bolsa española, pero en esa empresa el gran paquete de acciones estaba en manos de una familia española. Y entré en el grupo de Project Managers que trabajaba con proyectos internacionales porque yo hablaba inglés. ¿Ok? Entonces, bueno, me asignaron a ese grupo, eran 2 Project Managers, hoy en día grandes amigos míos, pero ganaba 800 euros al mes, ¿sabes? Mi esposa no tenía permiso de trabajo. Yo creo que mi renta Ganabas eran, 800 euros y ya estabas en ese nuevo trabajo, claro, con el máster encima. en ese nuevo trabajo ganaba 800 Imagínate. euros al mes. Ahorros, bueno, te podrás imaginar en esa época, los justos, ¿no? ¿Y qué pensabas tú en ese momento que habías hecho un máster en otro país y no llegabas ni a 2.000 euros al mes? En futuro, Dani. La realidad es que en Ok. futuro. En construir la familia, a ver, es muy duro, ¿ok? Es muy duro y ahorita te voy a decir una lección que me dio mi viejo hace mucho tiempo y lo hablé hace poco con él, ¿no? Pero es muy duro porque luego tú terminas un máster, sí, suena muy bonito, pero pasaste año y medio sin trabajar. Todo tu círculo social de amigos, casi todos contemporáneos o que estudiaron contigo la carrera, ya tenían año y medio, 2 años trabajando, ya tenían un desarrollo profesional y claro, tú sales del máster y cuando ves hacia los lados está todo el mundo montado ya, ¿sabes? O más o menos montado, con carreras profesionales empezadas y tú desde cero. Sí. Entonces, bueno, nada,
o sea, en futuro, por eso te digo en futuro, ¿por qué? Porque estoy en el sitio correcto, creo que estoy en el camino correcto, estoy en una empresa donde puedo crecer a nivel profesional, donde puedo tener proyección internacional, porque trabajamos con puros proyectos en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. No me queda otro sino pasar el tiempo aquí. Pero bueno, fue el 2009, 2010, y en el 2010 nos pasó algo. Mi esposa estaba tramitando documentos italianos por su papá, su abuela, su abuelo, su bisabuelo, y nos lo negaron, ¿ok? Nos lo negaron. Te podrás imaginar, estábamos de luto, pasamos 8 meses, 10 meses buscando papeles en Argentina, en Italia y tal. Entonces, bueno, nos niegan los papeles. En esa época, todo el tema de inmigración en España estaba muy duro cuando no tienes papeles. Yo soy venezolano. Sí. Hoy en día soy americano y venezolano. Y claro, mi esposo y yo decimos, no nos queda otra opción sino irnos a Miami. ¿Por qué Miami? Porque estaba la familia de mi esposa aquí, estaba mi hermano aquí. Y bueno, buscamos la visa por algún sitio, alguna vuelta nos buscamos. Consigue una Eh, solución. Alguna solución. Pero bueno, fue un momento muy, muy duro porque decimos, nos tenemos que ir de Europa. Pero como siempre, se abre una puerta. Al día siguiente voy al trabajo, la verdad que estábamos bastante tristes, y hablando con el que era el director de la oficina de inversión de infraestructura en español, hoy en día de mis mejores amigos, me dice, Fernando, tenemos una posición abierta en Miami. Tienes tiempo trabajando con nosotros, hablas inglés, ¿te interesa? Y Increíble, yo, ¿no? bueno, O sea, como todo se fue incre- alineando. increíble. La verdad que fue increíble. Hoy todavía lo pienso y digo, bueno, no sé, hay gente que le llama suerte, gente que le llama... O sea, eso fue después de un año. La verdad es que trabajé muy duro, hice muy buen trabajo, hice muy buenas relaciones profesionales con la gente y se abrió esa puerta. A los 3 4 meses, más o menos, después de tramitar la visa, estaba en Miami. Eso fue en el 2011 y estamos desde entonces aquí. Pero es que es lo que hablábamos antes, esa es la consecuencia de tener paciencia y consistencia en las acciones. Tú no te importó tener un salario que es bajo, era bajo en ese entonces y es bajo ahorita, más bajo ahorita, teniendo un máster, teniendo una carrera profesional de ingeniería atrás. O sea, todas esas cosas que las personas sienten que deberían ganar más en cualquier país. O sea, un ingeniero debería ganar en cualquier país no menos, no sé, o sea, debería ser miles, no menos de 1000 lo que sea. Entonces, aguantar, esa resiliencia de aguantar porque sabes que estabas conociendo gente valiosa, estabas aprendiendo mucho, no te importó cómo estaban tus pares alrededor, porque normalmente cuando una persona hace un posgrado, tú buscas, y estás en el mundo corporativo, pues que eres empleado, buscas ascensos, ¿no? Buscas es mayor ingreso, mayor remuneración, mayor premio de la gente que te contrató. Y cuando lo haces sin tener trabajo, es como una inversión literal más riesgosa, porque bueno, a ver si me contratan, ¿no? A ver si ven que tengo un MBA y me resulta más, o a ver qué pasa. Pero también es bien, ¿no? Y la experiencia, ¿no? Que tengo el MBA, pero no, que quiero esta experiencia. Entonces, bueno, luchas con las tipas variantes hasta que consigues el sitio correcto y tú decidiste quedarte ahí. Y eso es algo que demuestra que tenías un objetivo claro y el plan que estabas transitando a lo mejor era el correcto, pero en ese momento era más duro porque tenías que optimizar gastos en tu casa, tenían que hacer otro tipo de trabajos mientras tanto, pero con eso en orden, ¿no? De que esa estrategia tuya iba a funcionar. Y bueno, mira el resultado, pues todo se alineó y te cambiaste a un trabajo que ahí ya no ganabas 800 euros, pues ya te iba catapultando y ibas creciendo, o sea, ibas haciendo otro tipo de cosas y en un país a lo mejor que es Estados Unidos, que tenés más posibilidades del tema del crecimiento, ¿no? Hay como más alternativas, tal vez que en España, ¿no? Sí, 100%, En ese aspecto. 100%. Desde el 2011 estamos aquí, hice carrera con ellos, trabajé 5 años, luego me cambié a otra empresa española que se llama SACIR, trabajé 3 años con ellos, abrimos la oficina aquí y bueno, o sea, nunca fue un camino fácil, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué típico challenge te encuentras? Estás en una empresa española, que para los que conocen a los españoles, tiene una idiosincrasia muy marcada, entonces tienes que ser Sí, el mejor, ¿sabes? O tienes que ser de los mejores para que tu acento, o sea, hablamos el mismo idioma, pero somos dos culturas separadas. Entonces totalmente tienes que estar diferente. todo el rato, o sea, tienes un nivel de exigencia muy alto
o sea, para que te vean por lo que tienes en la cabeza y no por el acento que tienes, ¿no? Mira, Fernando, tú en algún momento de todo esto que hemos hablado, ¿has sentido que tú te contabas alguna historia que te limitaba? O sea, dentro de toda esta crisis, ¿tenías algo que tu subconsciente o tú mismo te hacía sentir que te estaba frenando dentro de ese proceso? Y si lo tenías, bueno, ¿cómo decidiste cambiarlo, ¿no? Que eso es algo que les pasa a muchas personas, o sea, por lo menos tú eres venezolano, venimos de un país que tiene 25 años de retroceso. Es bien extraño explicar lo que pasa en Venezuela a alguien que no es de Venezuela. Es algo bien complejo porque no lo entiende, ¿no? O sea, lo que ven en las noticias no es necesariamente lo que pasa. Tiene que un mexicano hacer un documental allá para que la gente entienda cómo funciona los barrios, cómo funcionan las barriadas de millonarios, y las islas que solo pueden ir la gente con dinero, como los Roques, o las playas que no. O sea, hay muchas cosas de Venezuela que son mixtas, pues, pero el denominador común, que es un país difícil, y la gente se aferra de eso para decir, no, es que yo soy venezolano y coño, aquí esto no prospera, esto es difícil, que el gobierno, que lo otro. ¿Cuál fue tu historia en ese momento o en algún momento particular, sabiendo que tú eras de Venezuela, pero te habías ido a otro país? Tal vez tu historia era que eres emigrante y no te prestaban atención porque eres emigrante. ¿Qué te estabas diciendo tú en ese momento? A ver, es un challenge, ¿ok? Es un reto brutal, o sea, por las diferentes cosas que te digo. Estaba en una empresa de cierta cultura, trabajando en Estados Unidos, tienes que trabajar en inglés. A ver, yo hablo bien inglés, pero tienes acento, ¿no? O sea, siempre tienes un acento en inglés, como siempre, cometes errores verbales, de tiempo, lo que sea, ¿no? Y me acuerdo perfecto no sé, tal vez habrá sido en el 12 o en el 13, que escuché de alguien que decía que tener acento en otro idioma es un símbolo de inteligencia. Ok, ¿Qué quiere decir? Entonces le decía, claro, es un símbolo de inteligencia porque alguien que habla dos idiomas muestra un símbolo de inteligencia que no tiene alguien que hable un solo idioma. ¿Ok? claro. Entonces, claro, cuando internalizas eso no importa el inglés que hables, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es relevante, en Miami sobre todo, que sí, todo el mundo habla español, pero el trabajo corporativo, o sea, se hace negocio en inglés, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, cuando logras entender que, primero, los americanos no están pendientes de qué tan bien o qué tan mal hablas inglés. Ellos solo quieren entender lo que tú quieres decir, lo que tú quieres Lo que estás transmitir. diciendo. Y cuando Sí, no te van a entiendes juzgar por eso. exactamente, y cuando entiendes lo otro que dije antes de que tener acento es un símbolo de inteligencia y te lo crees, que es la parte más importante, y te lo crees, haces un cambio brutal en tu forma de trabajar y o sea, empiezas a trabajar al máximo, ¿sabes? Porque te quitas un obstáculo del medio y empiezas a enfocarte en lo que de verdad importa, ¿no? Y es donde, o sea, yo creo que cuando entiendes ese concepto te liberas y empiezas a trabajar al máximo, ¿sabes? Claro, pero o sea, si en algún momento pensaste que tal vez tu inglés te iba a tener a lo mejor tal vez un escalón por debajo del nativo, pues. Pero te diste Claro, claro, cuenta que no es así, y al tú cambiar eso, más bien te sentiste o sea, que podías competir, pues, que podías competir a nivel, no solo exactamente, estar por debajito porque no eres de ahí, ¿no? exactamente, Eso es lo importante de la historia. La historia que tú te cuentas es la que cambia de verdad literalmente la vida de uno, porque si tú no te crees, no crees que puedes hacer algo, imposible. No tienes que esperar que el otro crea en ti, tienes que creer tú primero para que los demás crean en ti, porque si no es imposible, ¿no? exactamente, exactamente, creer en ti, creer en ti. O sea, hace 5 años cuando entré en el fondo de inversión de private equity que trabajo hoy, se llama Infrared Capital Partners. Llego allí a través de un contacto que nos habíamos conocido, networking, y en otro episodio, si quieres, hablamos de lo relevante que es el networking y las relaciones Sí, profesionales y personales. Llego porque necesitaban a alguien que hiciera ese puente entre el mundo técnico de autopistas y autopistas de peaje y el mundo financiero, ¿ok? Es una firma de inversión, son todos banqueros, y cuando entro, me encuentro que es una firma boutique, somos como 160, 170 profesionales, y hay 70 nacionalidades diferentes, ¿ok? La base está en Londres. El dueño de la empresa
tiene acento, es alemán, y hablando inglés tiene acento. Entonces, claro, llego a ese sitio y me encuentro que estoy en una reunión con 10, 15 personas y hay posiblemente 10, 15 acentos diferentes. ¿Ok? Total. Entonces, claro, es un sitio que llegas, te sientes muy cómodo y das otro paso profesional donde dices, claro, o sea, deja de pensar en cómo crees tú que te están viendo cuando te expresas y empieza a pensar en el problema, en el trabajo, Claro. o sea, en los problemas del trabajo, en los challenges del trabajo y empiezas a crecer como profesional mucho más rápido, ¿sabes? Sí, y lo mismo pasa en todo eso, o sea, dejar de pensar en qué están pensando los demás y enfócate en hacerlo cada vez tú mejor. Exactamente, exactamente. Sí. En sacar su propia personalidad, ¿sabes? Yo se lo repito mucho a la gente que reporta a mí, a la gente de las empresas, a los CEOs y tal, yo no quiero que vengan ustedes a reportarme como ustedes creen que yo quiero que me reporten. Yo quiero que ustedes reporten como ustedes. Yo quiero que tengan su propia personalidad, sus propios ángulos. Si yo veo algo, yo quiero que tengamos diferentes ángulos cada vez que nos enfrentamos a un problema, a un challenge, o a un reporte, a hacer el presupuesto del año que viene, a lo que sea. Yo necesito que todo el mundo saque su propia personalidad porque es donde todos crecemos y donde todos enriquecemos el proceso. ¿Ok? Está demostrado que cuando te enfrentas a un problema en un foro multicultural, se resuelven los problemas más fáciles, más eficientes, más rápido y con menos gasto. Por los diferentes ángulos, ¿sabes? Sí, eso es lo que le hace falta también a Latinoamérica, entender eso, la mezcla de culturas. En Latinoamérica los países son muy cerrados, le temen a la migración y por eso Estados Unidos es lo que es, ¿no? Un país creado de migrantes que generación tras generación han nacido allá y son todos americanos o van haciéndose americanos, pero la mezcla de culturas y ascendencia son ricas, pues entonces eso hace más creatividad, más afinidad, más empatía. Las culturas, el intercambio de culturas es de verdad lo que hace crecer el ser humano. Oye Fernando, de verdad que ha sido buenísimo hablar contigo hoy. Me encanta que apliques todas estas cosas y porque muchas personas creen que solo los empresarios, los emprendedores exitosos son los que aplican estos principios y el empleado va al día a día, ¿no? Entonces tú eres una prueba de que estás en el mundo corporativo y también aplicas muy bien estos principios y tienes claros tus objetivos, tus metas, trabajas en familia, llevas tus finanzas familiares de una forma acorde y siempre estás con la mentalidad de que puedes mejorar. Entonces, bueno, de verdad te felicito por eso. Me encantó hablar contigo y bueno, vamos a dejarlo también para otra oportunidad de tocar otros temas interesantes. Con seguridad vamos a hacerlo. Gracias, Dani. Un placer, gracias por la invitación. Y si me permites que le deje un consejo Claro que sí. o un comentario a tus oyentes, es la capacidad de generar riqueza no viene dado por tus ingresos, sino por tus gastos. ¿Ok? Okay. Siempre que logremos controlar los gastos, vamos a generar riqueza mucho más rápido. Es un consejo interesante, si quieres lo damos en otro capítulo, pero es importante que la gente entienda ese consejo. Eso está buenísimo, porque va ligado a que no importa que ganes $1 millón, pero si te gastas 998,000 en el mismo año, entonces al final te quedó hasta menos que el que gana $60,000 tal vez. Sí, Entonces, 100%. Está muy bien. Gracias, Fer. De verdad, un placer. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Un placer. Chao, hermano. Que estés bien. Bye. Muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo estos minutos que duró este episodio. Recuerda dejarnos un comentario, una reseña o tu suscripción en el canal dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando o viendo. Y así le podremos llegar a más personas de habla hispana y poderles ayudar. En las redes sociales nos consigues como Muchos Pips. Y te dejo estas palabras. Vive a plenitud. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Creciendo Podcast.